La charla que vamos a tocar el día de hoy es sobre el tema de amputaciones y realmente saber si estas amputaciones son una opción viable de tratamiento o son un recurso final cuando el tratamiento falla. Mi nombre es Jaime Andrés Leal, soy ortopedista y traumatólogo de la institución y vamos a tener como invitada a la doctora Luisa Fernanda García, que es nuestra hospitalaria y que está en este momento como candidata a magíster en bioética para tocar algunos temas al final de la charla. Los objetivos de aprendizaje, lo que vamos a ver, nos vamos a alejar un poco de la parte técnica y quirúrgica en sí de lo que son las amputaciones, y lo que pretendo principalmente es tratar de identificar algunos hitos históricos que han ido cambiando la idea de la amputación y la recuperación de los pacientes, reconocer que la toma de decisiones de la amputación es un proceso difícil y, como lo dije anteriormente, reconocer algunos aspectos de las amputaciones como un dilema ético. Entonces tenemos que, para definir amputación, las definiciones en los diferentes idiomas básicamente van orientadas a lo mismo, van hacia la pérdida o separación completamente de un miembro o una porción de él del cuerpo. Esto lo encontramos principalmente en la Real Academia Española, en el diccionario de Cambridge y en el Larousse, en el cual se basa única y exclusivamente en la definición anatómica de lo que quiere decir una amputación. Tenemos que las amputaciones son tan antiguas como el ser humano, desde la época en que éramos nómadas y íbamos cazando de sitio en sitio, estamos expuestos a la naturaleza, estamos expuestos a diferentes accidentes y en lo cual pues vamos a sufrir daños en nuestras extremidades. En las antiguas guerras, en las guerras clásicas, en las cuales la protección era tan escasa del cuerpo humano o que había una protección limitada al torso, pues claramente todas las lesiones y las heridas de batalla se daban en las extremidades, tanto miembros superiores como miembros inferiores. Tenemos algunos de los relatos clásicos de Heródoto, por ejemplo, nos narran algunas historias de esclavos y de prisioneros, así mismo como de los guerreros amputados. Sin embargo, la primera certeza científica que tenemos de una amputación data aproximadamente del 3000 a.C., en los alrededores de París. Se encontró un húmero cercenado de aproximadamente, era de una mujer de aproximadamente unos 30 años que se encontró que correspondía a la época del Neolítico. Y se sabe que es un miembro amputado porque los extremos del hueso están totalmente cicatrizados y consolidados. Y pues digamos que esta es la evidencia más antigua de las amputaciones. Sin embargo, sabemos que todas estas tribus y todas estas poblaciones que se asentaron en el Medio Oriente, en Babilonia aproximadamente en el año 1700 a.C., todas tenían códigos y códigos que daban las leyes, y una de esas leyes, por ejemplo, el código más conocido, pero no el más antiguo, es el código de Hammurabi, en el cual la lex talionis castigaba con el famoso ojo por ojo y diente por diente. En esta encontramos que la amputación era un castigo, y era un castigo que estaba dirigido exclusivamente o casi exclusivamente a médicos y esclavos. ¿Por qué a médicos? Porque al pagar ojo por ojo, cuando una cirugía o un procedimiento salía mal, el médico tenía que pagar con una de sus manos. Y los esclavos era como castigo cuando cometían alguna infracción contra personas libres. Este entonces es un ejemplo de la amputación como castigo que teníamos en la antigüedad. Sin embargo, en Egipto se ha encontrado evidencia de momias amputadas en los cuales pareciera que se trató de un tratamiento médico. Los extremos de ese húmero y de los metatarsianos que vemos al lado izquierdo tenían signos inflamatorios, al parecer de una osteomielitis, por lo cual se supone que estas amputaciones se hicieron como parte de un tratamiento médico, más no de un castigo. Este es el papiro de Edwin Smith. Este papiro es el primer documento quirúrgico que hay en la historia, y en este documento que
en este momento está en la Academia de Medicina de Nueva York, encontramos, por ejemplo, figuras como estas, en las cuales se muestran algunos ritos egipcios en los cuales se practicaban amputaciones y las extremidades eran guardadas en ciertos recipientes con la cabeza de los dioses. Tenemos más cerca, en Perú, tenemos evidencia de amputaciones que se daban como castigos, también como accidentes. Estas amputaciones se han encontrado tanto en evidencias arqueológicas directamente de los cuerpos como en la cerámica que la tribu Moche tenía en sus poblaciones. Sin embargo, no es solamente hablar de la idea de la amputación, que sabemos y como ya vimos es muy antigua, sino que desde principios de la humanidad también se está hablando de la idea de la recuperación funcional. Desde que nos establecimos como una sociedad, pues es claro que al vivir en sociedad o al vivir en familia, pues tenemos que cuidar de nuestros enfermos y tenemos que ayudarlos en la recuperación, si no es una persona que iba a ser una carga durante toda la vida. Entonces tenemos que la recuperación funcional, o por lo menos las evidencias que tenemos de prótesis, también son muy antiguas. Tenemos, por ejemplo, en el Rig Veda, que es un libro sagrado hindú, como la princesa Vishpla, después de una batalla, pierde una pierna y le es reemplazada por los dioses por una pierna de hierro. Y de esta pierna de hierro ella puede seguir combatiendo según la historia. También en Egipto, en Luxor, se encuentra cómo los egipcios se dieron cuenta que pérdidas incluso tan pequeñas como la de un hallux iba a inhabilitar o a discapacitar de forma muy importante a las personas, y encontraron en una momia, encontraron este tipo de prótesis hecha en madera, en el cual reemplazaba el hallux y ayudaba con la sustentación y con el apoyo de la extremidad. Esto alrededor del año 950 a.C. Posteriormente, la primera y la más antigua evidencia de una prótesis como tal, de una prótesis de pierna, se encuentra en Italia en el año 300 a.C., es una prótesis hecha en bronce, y más o menos por la misma época en China se encuentra este artefacto en el cual, si bien no es una persona que estaba amputada, se encontró que estaba con la pierna rígida, que estaba con la pierna anquilosada o fusionada en flexión, por lo cual le era imposible la deambulación. Y este artefacto ayudaba amarrado al muslo y terminando en el casco de un caballo a que la persona pudiera apoyar y volver a deambular. En nuestras culturas americanas tenemos, como vimos anteriormente, en los moches, si se fijan bien en el recipiente, lo que él porta en la mano al parecer es un socket de la prótesis o un tipo de prótesis. Y en la cultura azteca tenemos como los dioses, o el Tezcatlipoca, que era el dios de la venganza, encontramos que, si se dan cuenta, tiene una extremidad gris, y esa extremidad gris, según la leyenda, es una prótesis de obsidiana que él se puso después de perder la pierna en una de las batallas. Y pues viniendo ya un poco más hacia nuestra época, en la Edad Media, vimos como, por ejemplo, Ambrosio Paré, que es el padre de la ortopedia, aquel que inventó el famoso árbol de la ortopedia, como Ambrosio Paré practicaba amputaciones y practicaba y realizaba algunas prótesis de piernas y de manos. Y al lado derecho ven el ejemplo de una de las manos de hierro que se usaban en los caballeros cuando perdían una de sus extremidades superiores. Y esta es la imagen de tal vez la estatua más famosa de un amputado en nuestro país, el famoso Blas de Lezo, que se encuentra en Cartagena. Si ustedes se acuerdan de Blas de Lezo, tratando de defender a Cartagena, perdió su pierna izquierda, su mano derecha y un ojo, y como ven en la escultura, él ya tenía, incluso en la batalla, tenía prótesis en ambas extremidades. Sin embargo, lo que vino a cambiar esta percepción realmente de las amputaciones y vino digamos, a cambiar un poco la visión que se tenía sobre los pacientes amputados fue la Primera Guerra Mundial. Como sabemos, durante la Primera Guerra Mundial, pues hubo una gran cantidad de heridos, una gran cantidad de personas amputadas y mutiladas, en las cuales una de las preocupaciones importantes o de las principales preocupaciones de los estados era cómo hacer para que estas personas, cuando volvieran a sus países, se reintegraran a la vida laboral.
Entonces tenemos que la Primera Guerra Mundial dio una visión muy grande y una visibilización, a los amputados. El 64% de los soldados alemanes en la Primera Guerra Mundial tenían heridas en las extremidades. 67.000 alemanes resultaron amputados, 41.000 soldados británicos, 4.000 soldados estadounidenses, y se empezó a crear la necesidad de fundar algunas de estas asociaciones que cuidaban por los amputados y tenían la misión de que ellos trataran de llevar una vida mucho mejor en su recuperación. Tenemos que, al ser tantos los amputados durante esta guerra, se empezaron a producir en masa y a mejorar las prótesis que hasta ese momento eran demasiado sencillas. Si pueden ver en la imagen, esto es un hospital de guerra en Budapest, como simplemente tienen algunos prótesis hechas con alambre o con hierro que les permitían la deambulación, pero pues que claramente no eran muy funcionales. Entonces se empezó un desarrollo muy avanzado en cuanto a las prótesis, y pasamos, por ejemplo, de tener prótesis como esta a tener prótesis un poco más anatómicas y un poco más funcionales, en el cual se buscaba que las articulaciones además tuvieran movimiento. Y empezó a suceder esto, empezó después de la guerra a ser más común ver que estas personas amputadas y que estos soldados amputados empezaran a usar más sus extremidades. Entonces se cambió o se intentó cambiar un poco la idea del paciente amputado como un paciente que ya no valía para nada, a un paciente que podía, o a una persona que podía reintegrarse a la sociedad. Y algo muy importante, y es que los gobiernos, como lo dije anteriormente, se empecinaron en que estas personas volvieran a la vida normal, porque eran soldados jóvenes, eran soldados alrededor de sus 20, 30 o 40 años, amputados, y en los cuales tenían una expectativa de vida aún alta, y iban a significar una carga presupuestal muy alta para las pensiones del gobierno. Entonces para ellos era más fácil tratar de incorporarlos y que siguieran trabajando a tener que pagarles una pensión toda la vida. Y en esto viene el concepto por primera vez de lo que se denominó los hombres biónicos de la Primera Guerra Mundial, y se denominó así porque en las calles de Nueva York, de Berlín o de todos los países que tuvieron que ver con la guerra se empezó a ver cada vez más hombres con múltiples prótesis y con múltiples elementos artificiales en sus extremidades. Estos son ejemplos de las propagandas que había en Estados Unidos, en los cuales se invitaba a que los empleadores y las empresas contrataran a estos pacientes, que eran pacientes que aunque tuvieran una discapacidad y estuvieran amputados, pues con sus prótesis podían funcionar y podían ser útiles en la máquina laboral del país. Esto hace, y abrimos un poco a lo que sucedió en el siglo XX después de la Primera Guerra Mundial, en el cual el Hospital General Militar en Estados Unidos y el Centro para Recuperación de Extremidades de Berlín pues empezaron una guerra, entre comillas, de desarrollo de prótesis. Entonces teníamos como el brazo de Carnes en Estados Unidos era un brazo muy estético, poco funcional, pero muchas personas simplemente querían tener la estética de tener su extremidad, mientras que en Alemania, como vemos al lado derecho, en la compañía Siemens se creó un brazo universal. Ellos creían más no tanto en la estética sino en la funcionalidad, y pueden ver cómo este brazo universal simplemente tenía unas poleas al final, o tenía unos engranajes en los que la persona o el paciente simplemente ponía la herramienta que necesitaba. Entonces, si necesitaba un martillo, el final de su mano era un martillo, o era un hacha, o era una pica, o era un atornillador, y por eso se le denominó el brazo universal. Tenemos además que durante el siglo XX pues sucedieron muchas cosas en la medicina que hicieron que el pronóstico de los pacientes amputados empezara a mejorar, o no tanto de los pacientes amputados, de los pacientes que sufrían lesiones muy graves en las extremidades. Entonces vimos cómo se desarrolló más la anestesia, que venía desde el siglo XIX, cómo el trabajo interdisciplinario y el trabajo médico para tratar de mejorar el pronóstico de las patologías de base, pues obviamente dio un avance muy grande. El surgimiento de los antibióticos,
el surgimiento de mejores técnicas en la cirugía plástica para mejorar el cubrimiento de tejidos blandos, la asepsia y antisepsia en el quirófano, las técnicas microvasculares de reconstrucción de arterias y venas, y las técnicas de reconstrucción ósea, que es lo que nosotros utilizamos. Dentro de esas técnicas pues tenemos, seguramente ustedes han visto fijadores externos, tenemos las técnicas de Masquelet, tenemos algunas técnicas de colgajos libres de peroné que nos han permitido dar un paso adelante en cuanto al salvamento de la extremidad. Y todo esto pues precisamente fue a que las extremidades pudieran ser mucho mejor tratadas y que tuviéramos la posibilidad de salvar algunas de ellas. Sin embargo, entonces, cuando aparecieron todas las técnicas y tuvimos una facilidad o una mejoría en cuanto al salvamento de la extremidad, surgió otro dilema, un dilema que no existía hasta ese momento, porque hasta ese momento simplemente el tratamiento era la extremidad, era la amputación de la extremidad, y lo que estábamos pensando era en qué prótesis se le iba a poner a este paciente. Sin embargo, surgió este dilema: cuando amputo y cuando hago un tratamiento de reconstrucción o de salvamento de esa extremidad. Entonces, hay muchos artículos, hay revisiones en la literatura, metaanálisis, artículos originales, en los cuales se trata de comparar o se trata de decidir cuándo realizar una amputación y cuándo realmente tratar de manejar como salvamento con técnicas de reconstrucción microvascular, de tejidos blandos, óseas, etc. Entonces tenemos que el manejo de los pacientes con infecciones o con lesiones severas en los tejidos blandos, pues está llena de muchas fichas que tenemos que ir juntando. Entre esas hay que tener en cuenta que es una de las decisiones más difíciles que hay. Tomar la decisión sobre una amputación o sobre la preservación de una extremidad es realmente difícil. Hay que unir una cantidad de cosas, y algo que se dice es que hay que tener muy en cuenta el aspecto psicológico de los pacientes. Para un paciente con una lesión muy severa de la extremidad, que se le practica una amputación primaria, seguramente dentro de su pensamiento esa amputación es producto del trauma. Mientras que si se trata de salvar y se amputa a los meses, dentro de su idea se va a dar que lo que sucedió fue una falla del tratamiento. Entonces hay que tener muy en cuenta esas cosas. También hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos son pacientes que van a intentar luchar por su pierna siempre, y en los cuales el hecho de tratar de reconstruirla y tratar de hacer salvamento va a tener una mayor carga emocional en cuanto a tranquilidad que si se les plantea una amputación de entrada. Muy importante realizar estos manejos de reconstrucción y amputación en centros con amplia experiencia en amputaciones y en extremidades con lesiones graves. Tener en cuenta que no hay consenso sobre la toma de decisiones, no hay una guía, no hay un algoritmo, no hay nada que realmente esté escrito que le diga a uno qué camino tiene que seguir. Las escalas que existen, como el MES, son escalas de ayuda, pero no son escalas definitivas. Hay que saber cuándo aplicarlas y hay que saber realmente cuándo guiarse por ellas. El concepto y el manejo debe ser multidisciplinario, varias especialidades y varios médicos deben estar involucrados en el manejo y en la comunicación con el paciente. Tener en cuenta que nunca es lo mismo la lesión en el miembro superior que en el miembro inferior, por las repercusiones de funcionalidad y de estética que esto puede tener. Se requiere de una discusión clara, profunda y detallada con el paciente y con todo su entorno, especialmente con la familia más cercana, y tener en cuenta que esto es algo que involucra las emociones del paciente, las emociones de la familia e incluso las emociones nuestras. Para nosotros no es fácil tampoco amputar, y hay casos que son más difíciles. Los que tratan tumores óseos, por ejemplo, realizar la amputación de la extremidad de un niño por un osteosarcoma implica aspectos emocionales un poco más fuertes que una amputación por un trauma severo, por ejemplo.
Entonces, para la toma de decisiones hay que tener en cuenta varias cosas. Todas estas, digamos, todos estos ítems tienen que irse uniendo como en el rompecabezas para tomar una decisión acertada. Entonces, primero hay que tener en cuenta cuál era la función previa del paciente y al mismo tiempo de cuál era esa función previa, saber cuál es la expectativa que el paciente tiene en cuanto a la recuperación. Hay que saber la situación social de la persona, y cuando me refiero a situación social me refiero a su entorno familiar, si va a tener apoyo, si va a tener la ayuda necesaria para la recuperación. En tercer lugar, saber cuáles son esas lesiones asociadas que presentan y que de pronto van a facilitar o dificultar la toma de decisión entre una amputación y una reconstrucción. La experiencia del cirujano es muy importante. La experiencia no solamente para la cirugía, sino para la decisión como tal, basada en casos que haya visto previamente, es un punto vital, y por eso también es muy importante que este tipo de pacientes sean tratados en centros especializados. Los recursos, con qué recursos cuento en mi medio, con qué recursos cuenta el hospital y con qué recursos cuenta el sistema de salud para tratar una amputación o tratar una reconstrucción ósea. Las comorbilidades que presenta el paciente, que pueden dificultar o no la cicatrización, la adaptación de una prótesis o la recuperación, y las reales posibilidades de rehabilitación que vaya a tener esa persona. Entonces, todas estas cosas tienen que unirse y tienen que terminar en una decisión que, como se pueden imaginar, no es fácil en la mayoría de los casos. A continuación, la doctora Luisa les va a hablar sobre algunos dilemas éticos que se presentan en el momento de las amputaciones o de tomar decisiones con respecto a extremidades que se requieren amputar. Buenos días, soy Luisa Fernanda García, soy aspirante a la maestría en bioética. Realmente, teniendo en cuenta toda la introducción y la historia que nos dio el doctor Leal sobre las amputaciones, a mí me gustaría como tomarlo como un ejemplo para como recapacitar un poco que en cualquier momento de nuestro actuar médico podemos enfrentarnos a los dilemas éticos. No todas las amputaciones son dilemas éticos, no todas las personas que fallecen en nuestras manos son dilemas éticos. Entonces, más o menos estas 4 diapositivas siguientes son como para que tengan tips y un poquito como de historia respecto a cómo la bioética aborda este tipo de ítems. Para empezar, ¿por qué consideramos que una amputación es un dilema ético? Retomando varias cosas que dijo el doctor Leal, tenemos que considerar todo lo que significa una amputación para el paciente. No solamente en muchas ocasiones es la pérdida de una extremidad, sino es la pérdida un poco de la dignidad como persona, un poco la pérdida de su funcionalidad en un entorno en el que probablemente, y en general en nuestro tipo de pacientes, es el paciente que debe llevar el sustento al hogar. Entonces, para ese paciente, ¿qué significa perder una extremidad versus, en algunas ocasiones, eventualmente poder salvarle la vida? Este tipo de dilemas éticos no solamente se ven en la parte médica, es por esto que traigo como este esquema. Jones y George en 1991 se enfrentaron a dilemas éticos a nivel de la parte administrativa de las empresas y generaron este esquema de 4 pasos para la toma de decisiones éticas en cualquier aspecto. Después igual se han ido modificando para abordarlas desde diferentes momentos de la vida, y uno de ellos pues es en la parte médica. Ellos se basan en que no todo lo que genera un problema es un dilema ético. Por eso hablan de la intensidad moral con la cual abordamos este tipo de inconvenientes. Esta intensidad moral está influenciada sobre todo por 6 cosas: la magnitud de las consecuencias que pueda llegar a representar la decisión que tomamos, las consecuencias sociales que tiene esta decisión, la probabilidad que realmente pase las consecuencias que estamos esperando, el tiempo entre la consecuencia y el evento, la proximidad de las personas a las que voy a afectar con la decisión que tome y a cuántas personas voy a afectar con dicha decisión.
Este tipo de cosas nos ayudan a reconocer si en verdad este es un problema moral o no. Recordemos que la moral es un tema más personal y social, la ética es algo más global. Cuando nosotros reconocemos el problema como moral, si se dan cuenta es el primer cuadrito que sale en el esquema, desencadenamos los siguientes 3 pasos. Por eso digo que no todos los problemas a los que nos enfrentamos son problemas morales y no todos hay que hacerles este tipo de pensar, digámoslo así. Después de eso, una vez reconocido el problema, podemos juzgar juzgar el problema de forma moral, establecerlo y después ahí sí ya tomar una decisión sobre el tema. Yéndonos un poquito más hacia atrás y hablando un poquito de la bioética nace como una ciencia en los años 70 por un oncólogo apellido Potter, es el padre de la bioética. Nace ante la necesidad de volver a humanizar la medicina. En ese momento estaba muy industrializada y se volvió muy sistemática, y él quería que volviéramos a los principios de velar por la salud del paciente, entendiendo salud pues como lo definió la OMS en su último consenso. Además, más o menos en 1978 sale el informe Belmont, en el que se estipulan 3 principios para poder realizar cualquier tipo de investigación a nivel médica y en humanos. Este informe sale por el estudio que se hizo en 333 personas afroamericanas a los cuales se les inyectó sífilis y pues eventualmente se vio cuál era el desenlace. A algunos se les instauró el manejo y a otros no. La idea era mirar cuál era el desarrollo de esta enfermedad en personas afroamericanas. Los 3 principios que les estaba comentando son la beneficencia, la autonomía y la justicia. A raíz de ese informe, de ahí en adelante, todos los estudios en humanos deben tener esos 3 principios. Sin embargo, en 1983 más o menos, Bachop y Childrens, que también son expositores grandes de la bioética, agregan la parte de no maleficencia. Estos 4 principios velan porque la dignidad de la persona no sea atentada en ningún momento de la atención médica ni de la investigación. Hago énfasis en la parte de la atención médica, ya que pues estamos hablando de amputaciones y es donde eventualmente tenemos que revisar que esto se aplique. Cuando se imparten estos 4 principios, la crítica grande que se tiene es que en muchas ocasiones los 4 principios entran en conflicto entre ellos. Es decir, ni Potter, ni el informe de Belmont, ni Childrens y Bachop hicieron como una jerarquía de cuál era el más importante, razón por la cual posteriormente Diego Gracia realiza el triángulo de la valoración y más o menos los organiza de esta forma. Imaginemos que esto es una pirámide, no un triángulo como tal. Y los 4 principios juegan en los puntitos dependiendo del caso al cual nos estemos enfrentando. Digamos que por esa razón se los traigo. Más o menos en los últimos 20 años, sin embargo, todo lo que nosotros hacemos en el actuar médico está regido básicamente por la autonomía del paciente. Es la que prima en este momento sobre todas las cosas y razón por la cual hemos llegado a establecer en absolutamente todos nuestros actuares el consentimiento informado, el cual se tiene como ese documento legal en el cual buscamos un respeto a la autonomía del paciente y a la dignidad del mismo. Es importante entender que este documento, además de que nos da un permiso a nosotros para poder realizar ese procedimiento médico o pues de enfermería que queramos hacer, debe ser firmado posterior a una explicación clara y concisa del procedimiento. El paciente no puede estar coercionado por nosotros ni obligado para firmar el documento. En muchas ocasiones nos va a tocar como buscar ayudas de otro tipo, no solamente la explicación, tal vez videos, tal vez dibujitos para que el paciente entienda de una mejor forma el procedimiento que se le va a hacer.
y en otras ocasiones incluso va a necesitar el apoyo de la familia, ya que, pues como bien lo dijo el doctor Leal, esto no es una decisión pues tan fácil de tomar ni para el paciente, ni para su familia, ni para nosotros. Es importante reconocer que el consentimiento informado, a pesar de que se puede firmar en este momento, en cualquier momento se puede retirar esa decisión que tomó el paciente. Y todos nuestros consentimientos informados a nivel de Colombia y creo que a nivel del mundo tienen un pedacito en el documento en el que el paciente disiente del procedimiento. ¿Por qué se tiene este pedazo? Porque realmente no quiere decir que nosotros no le ofrecimos al paciente el procedimiento, no le explicamos qué era, ni las consecuencias que tenía, sino que el paciente, sabiendo todas estas cosas, dijo: no quiero el procedimiento. ¿Qué es importante tener en cuenta después de estas 3 diapositivas tal vez un poco tediosas por la cantidad de información? Es siempre identificar cuál es el problema ético para poder empezar a hacer un análisis sobre el mismo. Como les dije, no todos los problemas a los que nos vemos enfrentados todos los días son problemas éticos. Segundo, la autonomía del paciente prima en este momento sobre casi todas las cosas. Digo casi porque pues en algunos momentos ante la urgencia pues nos toca a nosotros tomar ciertas decisiones que eventualmente pueden estar en contra de la autonomía del paciente. Supremamente importante, una comunicación clara con el paciente y la familia, explicarle detalladamente los procedimientos y las opciones que tiene el paciente y asimismo las consecuencias que puede haber si el paciente no accede a los procedimientos que nosotros le estamos indicando. Gracias. Muchas gracias a la doctora Luisa. Para terminar, les voy a contar un poco lo que ha venido sucediendo en el siglo XXI con la recuperación principalmente de los pacientes amputados. Entonces, como vimos anteriormente, en el siglo XX tuvimos un avance muy grande en cuanto a los tipos de prótesis, las técnicas quirúrgicas de amputación, incluso se definieron diferentes tipos de amputación o diferentes niveles que disminuyera un poco la discapacidad y aumentara la posibilidad de recuperación. Pero en el siglo XXI principalmente hemos dado un salto muy importante en el área de la ingeniería biomédica con respecto a las amputaciones y las prótesis. Tenemos como en este momento se está trabajando con prótesis de impresión en 3D, algunas para cubrimiento de la prótesis o algunas realmente funcionales directamente impresas, y en las 2 imágenes de abajo vemos las prótesis de osteointegración que tuvieron un primer auge o han tenido un primer auge desde Australia, Nueva Zelanda y se ha ido expandiendo poco a poco. Estas prótesis de osteointegración, como ustedes pueden ver, son prótesis cuyo engranaje va anclado al cuerpo, va dentro del hueso y sale al exterior, donde se puede insertar una prótesis realmente funcional, con amortiguación, con una suplencia de las articulaciones como la rodilla o como el tobillo, y en este momento digamos que es lo que más tenemos de avanzada en cuanto a prótesis y en cuanto a recuperación funcional de estos pacientes. Y para finalizar, no se les olvide, como en esta imagen, que los pacientes amputados no son pacientes necesariamente discapacitados o incapacitados, son pacientes que pueden llegar a tener un desarrollo funcional incluso muy alto con la ayuda de prótesis, con la ayuda de una buena técnica quirúrgica y con la ayuda muchas veces de un gran apoyo psicológico para ellos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jaime Andrés Leal Camacho y a la doctora Luisa Fernanda García por esta charla magistral. Los esperamos el próximo viernes con nuestra próxima conferencia. Muchas gracias.